Buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es María Magdalena Cabral Estrejo y soy residente de primer año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica en el Hospital General Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza. En esta ocasión veremos la clase de trauma craneoencefálico. Espero les sea de utilidad. Puntos principales a desarrollar en esta plática serán el trauma craneoencefálico, su definición y epidemiología, la fisiopatología del mismo, la clasificación de las lesiones y una revisión de las lesiones principales como son el hematoma epidural, subdural, el higroma subdural, la contusión hemorrágica, las lesiones penetrantes, lesión axonal difusa, hernias cerebrales, muerte cerebral y fracturas de cráneo. La definición de traumatismo craneoencefálico es una enfermedad médico-quirúrgica caracterizada por una alteración cerebral secundaria a una lesión traumática en la cabeza con la presencia de al menos uno de los siguientes elementos: alteración de la conciencia y/o amnesia debido al trauma, cambios neurológicos o neurofisiológicos, diagnóstico de fractura de cráneo o lesiones intracraneales atribuibles al trauma. Como epidemiología, tenemos que existen 579 muertes por cada 100.000 personas al año, principalmente debido a caídas o accidentes vehiculares. Predominantemente se presentan en hombres y en países en vías de desarrollo y constituye una de las principales causas de años perdidos por incapacidad en personas menores de 45 años. A nivel global, el 12% de los adultos en países desarrollados han presentado alguna vez un traumatismo craneoencefálico, ya sea leve, moderado o severo. En los países de ingresos medios y bajos es más frecuente que los pacientes que lo sufren sean jóvenes, que les tome más tiempo llegar al hospital y por tanto presenten un mayor índice de complicaciones y de muerte. Asimismo, es más probable que también en el accidente se involucren motocicletas o peatones. Fisiopatología del trauma. Tenemos tres puntos principales: la lesión primaria, que es el daño directo tras el impacto por el efecto biomecánico o por los mecanismos de aceleración o desaceleración; la lesión secundaria, que es la respuesta al daño primario y que desencadena cascadas bioquímicas y vasculares de las cuales hablaremos en breve; por último, la lesión terciaria, que es una manifestación tardía de los daños progresivos o no ocasionados por la lesión primaria y secundaria. Entre estas lesiones tenemos la neurodegeneración, la encefalomalacia, etc. También algunos autores contemplan lo que se llama el deterioro retardado. Principalmente, el deterioro retardado se describe como una presentación posterior, ya sea minutos u horas, de un deterioro neurológico causado por las lesiones, que puede ser fatal si no se detecta a tiempo. Se reconoce con la frase de habla y deteriora o habla y muere. Este deterioro retardado en algunas series puede presentarse hasta en el 15% de los pacientes con traumatismo craneoencefálico, donde previamente había sido clasificado como leve o moderado. Retomando la lesión primaria, podemos decir de ella que existen lesiones focales y lesiones difusas. Como ejemplos de las lesiones focales vemos la contusión cortical, la laceración cerebral, la fractura del cráneo, y como ejemplos de las lesiones difusas, la lesión axonal y el edema generalizado. En esta imagen de la derecha vemos una tomografía simple de cráneo de adquisición transversal, donde la flecha roja señala una solución de continuidad en el hueso en relación a una fractura. Sin embargo, en esta imagen también se presentan otros datos positivos que abordaremos más adelante, como el edema de tejidos blandos y la presencia de una colección hiperdensa que ocasiona efecto de volumen en relación a un hematoma epidural. La lesión secundaria como respuesta al trauma primario consiste en la suma de las cascadas bioquímicas y vasculares que se llevarán a cabo y constituyen per se la fisiopatología del trauma.
Estas alteraciones en el metabolismo cerebral comprometen la hemodinámica intracraneal y la homeostasis iónica. Los componentes principales se encuentran esquematizados del lado derecho de la pantalla y comprenden desde la cascada proapoptótica, el edema mitocondrial, los radicales libres, la excitotoxicidad, la formación de dos tipos de edema, el vasogénico y el citotóxico, que coexisten en el traumatismo craneoencefálico, la liberación de citocinas proinflamatorias y el aumento de la presión endocraneal. En condiciones de isquemia e hipoxia, la producción de energía dependerá básicamente de la glucólisis anaeróbica, la cual está esquematizada en la primera imagen de la izquierda de la pantalla. La glucólisis anaeróbica es un mecanismo muy poco eficiente de producción energética, lo cual condicionará la disminución de los niveles de ATP desde los 3 primeros minutos de la hipoxia. Esto va a repercutir sobre el transporte de iones transmembrana, que alterará el funcionamiento normal de la bomba sodio-potasio, la cual requiere una molécula de ATP para transportar 2 iones de potasio al interior de la célula y 3 iones de sodio al exterior. Esta concentración aumentada de iones sodio intracelulares contribuirá, debido al efecto osmótico, a introducir una cantidad excesiva de agua al interior de la célula. De igual forma, la bomba de calcio también es ATP dependiente y normalmente extrae 2 iones de calcio por cada ATP hidrolizado. La ausencia de esta molécula conducirá al aumento de la concentración de calcio intracelular, asimismo al aumento de hidrogeniones, generando acidosis. Este aumento anormal de calcio, aunado a la acidosis que impedirá su utilización por las mitocondrias, culminará en la activación de proteasas y fosfolipasas aunadas al edema, que conducirán a la proteólisis y a la ruptura de la membrana celular. El edema vasogénico, en este caso, se producirá por la disrupción de la barrera hematoencefálica, que se caracterizará por lesión de pericitos, astrocitos, lámina basal, disfunción endotelial y a la apertura de las uniones estrechas, lo que facilitará más paso de agua al parénquima cerebral y provocará la reducción de la osmolaridad en el volumen extracelular. La presión intracraneal normal oscila entre los 10 y 12 milímetros de mercurio en reposo. Tolera cierta variabilidad y se considera que arriba de 20 milímetros de mercurio ya existe un aumento de la misma. Realmente debe existir un equilibrio entre 3 factores principales: el encéfalo isovolumen, el líquido cefalorraquídeo y el volumen vascular. Como causas de la lesión secundaria podrían englobarse 2 principales: la disminución de la oferta de oxígeno y el aumento de consumo del mismo. Como parte de la disminución de la oferta de oxígeno, precisamente las causas intracraneales contribuyen a aumentar la presión intracraneal, sea por edema cerebral, colecciones anormales como hematomas o empiema, hidrocefalia, depresión respiratoria de origen central, o por causas extracraneales como la obstrucción de la vía aérea, el trauma torácico, la contusión pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio agudo, la neumonía, el neumotórax, la hipotensión y la anemia. Y entre las causas de aumento del consumo de oxígeno se encuentran el dolor, la fiebre, las convulsiones, estados de agitación y esfuerzo ventilatorio. Es importante tener en cuenta la hipertensión intracraneal, principalmente porque su aumento va a llevar también a lesiones como la herniación de las estructuras cerebrales, de las cuales, aunque hablaremos de ellas más adelante, es importante que las tengamos en cuenta en la fisiopatología y las lesiones secundarias. Asimismo, el aumento de la presión intracraneal va a dificultar o incluso impedir la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. Mencionaré brevemente las hernias cerebrales más comunes, que son la subfalcina, la uncal, la central o transtentorial,
y la cerebeloamigdalar, que retomaremos más adelante. Desde la sala de urgencias debe hacerse un diagnóstico integral del paciente valorando su estado de conciencia, el ABC, el estado mental, las pupilas y los reflejos oculares, una monitorización electrocardiográfica constante, los pares craneales y una exploración motora y sensitiva completas cuando el paciente se encuentra más estable. Vamos a clasificar el trauma craneoencefálico en leve, moderado o grave basados en la puntuación de la escala de coma de Glasgow, siendo leve cuando el paciente tiene de 14 a 15 puntos, moderado cuando está de 9 a 13 o grave cuando es una puntuación menor de 8. Asimismo, debemos tomar en cuenta algunas características adicionales. En el grado 1, considerado como de riesgo leve, el paciente puede encontrarse asintomático o tener cefalea, mareo y lesión de tejidos blandos, mientras que en el grado 2 o de riesgo moderado presentará alteración del estado de conciencia tras el trauma, cefalea progresiva, vómito, una intoxicación concomitante, convulsiones, politraumatismo, fractura o amnesia anterógrada. En el grado 3 o de riesgo elevado presentará alteración persistente del estado de conciencia, datos de focalización de acuerdo al sitio de la lesión, disminución de 2 puntos en una hora en la monitorización electrocardiográfica o una lesión penetrante. Es importante conocer estas características, dado que podemos clasificar erróneamente a un paciente como riesgo leve cuando tiene únicamente síntomas como cefalea, mareo o lesión en tejidos blandos, si no realizamos un interrogatorio completo y confirmamos que no ha presentado ninguna de las características de riesgo moderado inmediatamente posteriores al trauma. En esta diapositiva presento un repaso de la escala de coma de Glasgow para adultos, donde vemos que se valoran los 3 parámetros principales: el ocular, el verbal y el motor. El ocular tiene 4 puntos, el verbal 5 y la respuesta motora son 6. Vemos que la puntuación menor de esta escala será de 3, ya que cuando el paciente no presenta una respuesta, el punto será de 1 y su respuesta máxima será de 15. Existen escalas modificadas para el paciente pediátrico. Dejaré esta tabla donde hay algunas adaptaciones para pacientes que son mayores de 1 año, menores de 1 año o de 2 a 5 años en el caso de la respuesta verbal, así como mayores de 5 años en el caso de la respuesta verbal. Imagen en el traumatismo craneoencefálico. La utilidad de los estudios de imagen es indiscutible. Los objetivos de los mismos son identificar las lesiones tratables, especialmente las que son urgentes, y detectar, así como delimitar, la presencia de las lesiones secundarias, hablando específicamente de los síndromes de herniación o de lesión vascular que ponen en riesgo la vida. En cuanto a la radiografía convencional, es razonablemente eficaz para identificar las fracturas craneales. Sin embargo, no detectará hemorragias extraaxiales ni lesiones parenquimatosas, y tenemos que recordar que entre 1/4 y 1/3 del traumatismo craneoencefálico mortal no presentará ninguna fractura de cráneo, por lo que la utilidad en esta enfermedad es limitada. Otros métodos, como la tomografía sin contraste, son los más usados actualmente porque son buenos para identificar lesiones óseas y de tejidos blandos, porque son relativamente accesibles, son efectivos y son rápidos. Como criterio estándar, deben abarcar cortes de al menos 4 o 5 milímetros por debajo del agujero magno hasta el vértice del cráneo, y se recomienda también revisar una ventana subdural con un ancho de 150 a 200 unidades Hounsfield y considerar el topograma o SURVIEW como parte del estudio. Este estudio es útil porque se puede repetir en caso de deterioros clínicos súbitos o inexplicados, como al presentarse colecciones o complicaciones tardías de 24 a 36 horas posteriores al daño inicial.
Dependiendo de la necesidad del paciente y del criterio en cada centro, también puede realizarse la tomografía con aplicación de contraste, individualizándolo en cada paciente. Mencionaré los criterios de idoneidad del American College of Radiology, los criterios de Nueva Orleans y la regla canadiense para la tomografía craneal, ya que son criterios que se aplican a los pacientes que tienen grado leve en cuanto al traumatismo, pero que pueden tener un riesgo de presentar alguna complicación posterior. El American College of Radiology no es tan específico y recomienda realizar una tomografía en pacientes que tienen algún déficit neurológico focal o algún otro factor de riesgo. Los más usados en la actualidad son los de la regla canadiense y los criterios de Nueva Orleans. La regla canadiense especifica que cuando el paciente es mayor de 65 años o presenta una disminución en la escala de coma de Glasgow a las 2 horas del traumatismo, así sea de un solo punto, es importante realizar el estudio de imagen. Otros criterios son el signo de fractura en la base del cráneo, la sospecha de fractura de la misma, algún mecanismo peligroso de la lesión, como por ejemplo el que sufre algún transeúnte o ciclista por un vehículo rodado a motor, o algún ocupante eyectado de vehículo a motor, cuando las caídas de una altura son mayor de 1 metro o de 5 escalones, cuando el paciente presenta más de un episodio de vómito o amnesia de más de 30 minutos antes del accidente. Los criterios de Nueva Orleans contemplan el dolor de cabeza, sobre todo aquel que es persistente, la presencia de vómitos, edad mayor de 60 años, cuando el paciente además tiene intoxicación por drogas o alcohol, cuando hay amnesia anterógrada persistente, signos visibles de trauma por arriba de la clavícula o la presencia de convulsiones. En esta diapositiva les presentaré brevemente la clasificación de Marshall, la cual tiene un valor pronóstico porque nos permite estimar la mortalidad clasificando a los pacientes desde lesión difusa o grado 1 hasta un grado 4, así como dos rubros más que hacen distinción entre una lesión que fue quirúrgicamente evacuada versus una que no ha sido evacuada quirúrgicamente, y una mortalidad que va desde la lesión difusa tipo 1 del 9.6% hasta un valor máximo con una lesión difusa tipo 4 del 56.2%. Esta tabla o esta clasificación toma parámetros como la presencia de las cisternas normales, comprimidas o ausentes, y la desviación de línea media de 0 a 5 o más de 5 milímetros. La dejaré aquí para su revisión posterior y a detalle. Además de la sistematización tradicional para la evaluación de las tomografías de cráneo en pacientes con traumatismo craneoencefálico, me gustaría dejar esta lista de verificación para la búsqueda intencionada de algunas lesiones y espero les sea de utilidad posteriormente durante su práctica diaria. La angiotomografía también puede ser de utilidad en algunos casos particulares, principalmente en las lesiones penetrantes de cuello, en la fractura del agujero transverso o subluxación facetaria, fracturas de base de cráneo que atraviesan el conducto carotídeo o un seno venoso dural, y es excelente en la detección de laceraciones o disecciones arteriales, de pseudoneurismas traumáticos, de fístulas carotido-cavernosas o lesiones de los senos venosos durales. Tocando un poco el tema de la resonancia magnética, veremos que tiene una gran utilidad cuando sospechamos de maltrato infantil, en fases subagudas y crónicas de traumatismo, y tiene un papel creciente en la evaluación funcional de los pacientes con secuelas cognitivas y que presentan alteraciones posteriores al traumatismo. Más adelante también evaluaremos algunas de sus funciones en cada lesión en particular. Clasificación de las lesiones. Además de la clasificación histopatológica que hemos revisado, también podemos clasificar las lesiones por el tipo de trauma, ya sea abierto o cerrado.
El trauma abierto se destaca por la penetración de la dura madre y está relacionado con una mayor mortalidad de hasta el 88%, mientras que en el trauma cerrado globalmente la mortalidad llegará hasta el 32%. Por último, también las clasificaremos de acuerdo al sitio de lesión, ya sea en la piel cabelluda, en el cráneo, en las meninges, dentro del encéfalo. Las heridas penetrantes son un rubro independiente que pueden involucrar lesiones vasculares o lesiones de los nervios craneales. Lesiones de la piel cabelluda. Principalmente tenemos las laceraciones, que son soluciones de continuidad cutáneas focales, el edema de partes blandas, la presencia de cuerpos extraños y el enfisema subcutáneo. Los cefalohematomas, que generalmente los veremos en lactantes y que involucran un sitio perióstico limitado por las suturas, pequeño y unilateral y que remite espontáneamente. Y por último, los hematomas subgaleales, que se localizan entre la galea y el periósteo, no se encuentran limitados por suturas, pueden ser bilaterales y extensos, y que incluso pueden llegar a ocasionar hipovolemia e hipotensión. Hematoma epidural. El hematoma epidural es la acumulación de sangre en el espacio entre el cráneo y la dura madre. Es supratentorial en un 90-95% de los casos, temporoparietal en un 65% y es muy frecuente debido a la lesión de la arteria meningea media. Es raro que se presente en el vértice craneal, puede ser frontal o parieto-occipital en un 30% de los casos y en la fosa posterior se va a presentar hasta en un 5-10% de los casos. También puede ser causado por lesión venosa contiguos a un seno venoso. Clínicamente, el 50% va a presentar una pérdida del estado de despierto, un periodo de lucidez mental y posteriormente un deterioro progresivo rápido del estado neurológico. Puede presentarse anisocoria hasta en un 50% de los pacientes y el coma. También podemos encontrar lesiones asociadas a los hematomas epidurales como lo son la fractura de cráneo, bastante frecuente hasta en más de 95% de los casos, que puede ser bilateral en 2.5% de los casos, hernias secundarias, hematomas subdurales y contusiones cerebrales. En esta imagen, que corresponde a una tomografía de adquisición transversal simple, vemos una colección epidural con forma de un lente biconvexo, hiperdensa predominantemente con una zona central hipodensa y que condiciona el desplazamiento de la línea media de 8 milímetros. En la tomografía simple podemos encontrar, como en el ejemplo anterior, una acumulación extraaxial biconvexa hiperdensa. No va a sobrepasar las suturas a menos que exista diástasis o fractura de suturas, que comprime o desplaza el cerebro subyacente y el espacio subaracnoideo, y la presencia de aire puede ser el indicio de una fractura sinusal o mastoidea. Podemos encontrar en muchas de estas imágenes el signo del remolino de baja densidad. En estas imágenes, correspondientes a una tomografía simple de adquisición transversal, vemos una colección biconvexa en la región temporoccipital del lado izquierdo, donde podemos observar el signo del remolino, que precisamente constituye una imagen en espiral de diferentes densidades y que clínicamente se traduce como la hemorragia activa y rápida con un coágulo sin retraer. Cuando la extravasación es aguda, en estas imágenes podemos encontrar una medida de 30 a 50 unidades Hounsfield y cuando ya se encuentran en proceso de coagulación de 50 a 80 unidades Hounsfield. Este estudio corresponde a imágenes de una paciente femenina de 5 años de edad
con un traumatismo craneoencefálico en la región parietal derecha. Se trata de tomografías de adquisición transversal simples en las cuales vemos las dos imágenes biconvexas en dicha región y además vemos la desviación secundaria de la línea media hasta 7 milímetros. En resonancia magnética, la imagen que obtendremos será variable dependiendo del tiempo de evolución del hematoma. En T1 veremos que los hematomas agudos suelen ser isointensos y los subagudos hiperintensos. En T2 van a ser variables en agudo, ya sea hiperintensos o hipointensos, los subagudos precoces suelen ser hipointensos y los tardíos o crónicos hiperintensos. Vamos a observar la dura madre desplazada como una línea negra hipointensa entre el hematoma epidural y el cerebro, tanto en T1 como en T2. La utilidad de la aplicación de contraste en T1 en la resonancia es ayudarnos a identificar cuando existe un sitio de resangrado. Nos demuestra el desplazamiento y la oclusión de los senos venosos. La venografía por resonancia magnética es útil en la evaluación de la integridad igualmente de los senos venosos. Los senos venosos pueden abarcar varios compartimentos craneales. Puede ser que el seno esté transgredido por una línea de fractura y el seno dural desplazado generalmente se encontrará sin ocluir. En estas imágenes, que corresponden a un estudio de resonancia magnética potenciadas en T2 de adquisición transversal, podemos observar del lado izquierdo una línea hipointensa que rodea la parte interna del hematoma y que corresponde a la dura madre desplazada, interpuesta entre la hemorragia y el tejido cerebral, lo cual es un signo distintivo en resonancia magnética de los hematomas epidurales. En la imagen de la derecha, potenciada igualmente en T2, en adquisición coronal, vemos un hematoma epidural venoso dependiente del seno sagital superior, el cual está señalado con la flecha abierta. La dura madre se encuentra señalada con la flecha lineal simple y también podemos ver, aunque escasamente, una fractura en el cráneo señalada con la flecha curva. Hematoma subdural. El hematoma subdural se define como la acumulación hemorrágica entre el espacio subdural, que es causada por la ruptura de venas puente entre la corteza cerebral y los senos venosos. Se clasifica en hiperagudo, menos de 6 horas de evolución, agudo de 6 horas a 3 días, subagudo de 3 días a 3 semanas y crónico cuando es mayor a 3 semanas de evolución. Como características generales, tiene forma semilunar dividida por tabiques, con membranas circundantes que captan el contraste y se extienden de forma difusa sobre el hemisferio afectado. Menos frecuentemente puede llegar a ser biconvexo, sin embargo, también puede presentarse. Puede atravesar las suturas, pero nunca atraviesa las inserciones durales, a menos que éstas estén laceradas. La densidad e intensidad en la tomografía y en la resonancia varían con la edad y la organización de la hemorragia. El hematoma subdural de localización supratentorial y parietal es el más frecuente. Hasta en el 20 al 30% de los traumatismos craneoencefálicos severos presentarán un hematoma subdural. En los pacientes mayores de 65 años son realmente frecuentes, en 56% ocasionados por caídas. La tomografía simple suelen mostrarse imágenes que siguen la densidad del líquido cefalorraquídeo, progresan de hiperdensas a isodensas e hipodensas a las 3 semanas, aumento progresivo de la densidad y o tamaño por probable resangrado neocapilar, reabsorción final después de los 3 meses y pueden presentar calcificación periférica cuando son crónicos. En la tomografía contrastada vamos a encontrar un desplazamiento hacia adentro de los vasos corticales realzados, un realce de la dura madre y de las membranas cuando el hematoma es hiperagudo.
En la resonancia magnética va a presentar un patrón evolutivo de forma paralela al que presentan las hemorragias intracerebrales en general. En T1 será isointenso con el líquido cefalorraquídeo si es estable o crónico, y será hiperintenso con resangrado cuando hay aumento de proteínas, cuando es subagudo precoz y tardío. En T2 lo veremos hiperintenso cuando es hiperagudo y subagudo tardío, hipointenso cuando tiene resangrado, que se presenta hasta en el 73% de los pacientes, es decir, el resangrado es muy frecuente en los hematomas subdurales, y las membranas las veremos hipointensas. En la secuencia de Flair generalmente lo vamos a ver hiperintenso en relación al líquido cefalorraquídeo. Les dejo aquí un cuadro donde vemos la evolución de la presentación de la sangre en los hematomas de forma general, dependiendo de su tiempo de evolución, que nos puede ser de utilidad. Igualmente, en este cuadro es el cuadro que corresponde a la diapositiva anterior para que tenga una mejor resolución en su pantalla. En esta imagen podemos observar una tomografía computarizada de adquisición transversal sin contraste, donde vemos una colección hiperdensa localizada en la región supratentorial parietal izquierda. Hay que mencionar que la colección subdural se acumula entre la dura madre y la aracnoides, y dado que esta última no se adhiere al cráneo en los sitios de sutura, el hematoma se distribuye a lo largo de la superficie cerebral, proporcionando el aspecto de concavidad interna o de media luna. Los factores que se asocian a mal pronóstico y que determinan la evolución del paciente son la desviación de la línea media, el hematoma subdural con grosor mayor a 18 milímetros, la presencia de contusión cerebral y de lesiones extracraneales agregadas. En cuanto a la desviación de la línea media, cuando es menor de 10 milímetros o el hematoma subdural tiene un grosor igualmente menor de 10 milímetros, se va a asociar hasta un 90% de supervivencia. Por el contrario, cuando la diferencia entre la desviación de la línea media menos el grosor del hematoma es mayor de 5 milímetros, suele tener muy mal pronóstico y una mortalidad mayor al 80%. El hematoma subdural mixto es un hematoma que presenta hemorragia en diferentes etapas y que puede presentar ese resangrado desde los 2 días hasta 2 semanas después de la hemorragia aguda. Se caracterizará por la presencia de membranas y septos. En la tomografía sin contraste vamos a encontrar diferentes densidades iso o hipodensas a la corteza circundante, y en la contrastada el reforzamiento de las meninges y de los vasos corticales. Esta imagen corresponde a una tomografía simple de adquisición transversal donde observaremos dos hematomas subdurales. El del lado izquierdo es más hipodenso en relación a un hematoma crónico, mientras que en el lado derecho muestra una densidad mixta en relación a un hematoma que ha vuelto a sangrar. Hematomas subdurales en pacientes pediátricos, estos pueden deberse a lesiones durante el parto o incluso al maltrato infantil. Sin embargo, debemos de sospechar también deficiencia de vitamina K o coagulopatías. En esta imagen vemos una resonancia magnética ponderada en T1 de adquisición transversal que se realizó a un paciente pediátrico de 15 meses de edad con abuso infantil ya conocido, donde vemos la presencia de hematomas subdurales en diferentes estadios. Del lado derecho vemos un hematoma de 4 a 14 días de evolución aproximadamente, es decir, en su etapa subaguda precoz a tardía, y del lado izquierdo vemos un hematoma hiperagudo a agudo de 1 a 3 días de evolución, cuya intensidad es menor que la del lado derecho. En esta tabla se resumen algunas características que nos pueden ayudar a diferenciar de forma más práctica el hematoma epidural del subdural. Uno de ellos es evidentemente la localización.
El epidural se encuentra entre el cráneo y la dura madre, mientras que el subdural se encuentra entre la dura madre y la aracnoides. La causa es más frecuente que el hematoma epidural sea por fractura o por traumatismo, mientras el subdural no necesariamente es así, sino que puede ser cualquier rasgado o sangrado de las venas corticales e incluso por procesos de aceleración o desaceleración. Cuando el hematoma es agudo, el epidural suele tener una forma lenticular biconvexa, mientras que la subdural tiene una forma cóncava o creciente o en media luna. En los procesos más crónicos, el epidural también puede ser con forma creciente y el subdural con forma elíptica. El hematoma epidural no cruza las suturas, sin embargo sí puede cruzar las reflexiones durales, mientras que el subdural, por su localización, puede cruzar libremente las líneas de sutura, pero no va a cruzar las reflexiones durales, ya que está contenido sobre este espacio. Higroma subdural. El higroma subdural es una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el espacio subdural y está causado primordialmente por las laceraciones traumáticas de la aracnoides que condicionan, con el paso del tiempo, una dilatación quística. Son más frecuentes alrededor del 9º día del postraumático, aunque pueden presentarse desde el 1º o 2º día y pueden coexistir con hemorragia. Pueden corresponder a etiologías diferentes, como por ejemplo los secundarios a la intervención quirúrgica, principalmente por aneurismas vasculares, a los traumatismos, como es el caso de esta charla, secundarios o acompañantes a la hemorragia subdural, y también por infecciones propias de la infancia. Cuando los higromas son traumáticos se clasificarán en dos grupos. En el grupo 1 no presentan un evidente efecto de volumen y pueden tener o no dilatación ventricular. Y en el grupo 2 presentarán un evidente efecto de volumen. Pueden ser asintomáticos o sintomáticos. Cuando son asintomáticos, generalmente los vamos a encontrar de forma inesperada en algún estudio de imagen, y cuando son sintomáticos pueden presentar cefalea, crisis epilépticas o algunos signos focales neurológicos como déficits motores o sensitivos que nos lleven a solicitar su búsqueda intencional. Estas imágenes corresponden a una tomografía computada de adquisición transversal en fase simple. En la primera imagen se observan dos colecciones pequeñas hipodensas frontales en relación a dos higromas subdurales, así como la reducción del tamaño de ambos ventrículos laterales. En la segunda imagen corresponde a un estudio de control del mismo paciente, realizado 10 días después, en donde ya no se observan dichas colecciones, es decir, se han reabsorbido, y el sistema ventricular ha recuperado su tamaño normal. En esta imagen, que también corresponde a una tomografía de cráneo con ventana para cerebro sin contraste, en una reconstrucción coronal, vamos a observar el agrandamiento del espacio subdural de forma bilateral en relación a higromas. Vale la pena destacar que los vamos a encontrar con densidad similar al líquido cefalorraquídeo. Esta imagen corresponde a un estudio de resonancia magnética potenciada en T2 de adquisición transversal, donde observamos una colección bilateral subdural con muy poco efecto de volumen. Hay que tener precaución en las lesiones bilaterales que no dan un efecto de volumen obvio, porque eso no significa necesariamente que no exista el edema, sino que se compensa con la presencia de un lado y el otro de las colecciones las desviaciones de la línea media. En este caso, ambas imágenes corresponden a higromas subdurales y por lo tanto se van a comportar exactamente igual que el líquido cefalorraquídeo en los estudios de imagen. Este es un buen ejemplo de ello. Como comentario adicional, en esta imagen también se observa un dato positivo de la variante anatómica del Kabum-Berge.
algunas controversias en cuanto al tratamiento de los higromas subdurales. Sin embargo, en términos generales, los casos asintomáticos serán tratados de forma conservadora, mientras que los sintomáticos tendrán tratamiento quirúrgico. Contusiones hemorrágicas. Las contusiones hemorrágicas son las lesiones parenquimatosas más frecuentes. Su mecanismo de formación es un golpe del encéfalo contra un saliente óseo, es decir, el trauma directo, o también pueden darse por las fuerzas de aceleración y desaceleración. Pueden no verse inicialmente en la tomografía, sin embargo, en estos pacientes, la puntuación de Glasgow, que suele permanecer baja, obligará a realizar estudios de control. Las localizaciones más frecuentes son las crestas de los giros de los lóbulos temporales, las bases de los lóbulos frontales y parasagitales, y 45% de estas lesiones serán intraaxiales. Suelen asociarse también a fracturas con hundimiento. Estas imágenes corresponden a estudios de tomografía de adquisición transversal sin medio de contraste con ventana para cerebro. El lado derecho es una tomografía inicial donde observamos una imagen en relación a un hematoma subdural laminar del lado izquierdo sin que se observe alguna otra lesión asociada de forma obvia. Sin embargo, en la tomografía que se realizó de control a las 24 horas, pueden observarse múltiples hematomas intraparenquimatosos frontales bilaterales con edema asociado. Las lesiones hemorrágicas intraparenquimatosas van a clasificarse como lesiones por golpe en el sitio directo del impacto, por contragolpe en el sitio opuesto al del impacto y de cizallamiento. En la tomografía computarizada encontraremos hemorragias puntiformes en las crestas de las circunvoluciones. Pueden tener la distribución de golpe o contragolpe, como ya comentamos, es decir, en el sitio del impacto y en el sitio contrario, o en el otro extremo del cráneo. Se van a extender o no a la sustancia blanca subcortical y con el paso del tiempo aparecerá el edema vasogénico y un efecto de volumen. Estas dos imágenes corresponden a estudios de tomografía simple de cráneo de adquisición transversal con ventana cerebral, en las cuales observaremos múltiples contusiones focales hemorrágicas frontales y temporales de forma bilateral. También vamos a observar lesión parenquimatosa a nivel de los ganglios basales del lado izquierdo, así como la presencia de la hemorragia subaracnoidea, que no es tan evidente en esta imagen. Clínicamente, este paciente presentaba un Glasgow de 8 puntos. Estas dos imágenes de tomografía de cráneo de adquisición transversal con ventana para cerebro corresponden al mismo paciente de la diapositiva anterior en un control realizado a las 24 horas del primer estudio. Vamos a observar aumento de las lesiones ovaladas hiperdensas que corresponden a las hemorragias focales, y asimismo observaremos también la formación de un hematoma subdural del lado derecho y la presencia de la hemorragia subaracnoidea más evidente que en la diapositiva anterior. Lesiones penetrantes y por arma de fuego. Las armas militares son consideradas de alta energía y manejan velocidades de los 600 a los 1500 metros sobre segundo. Las esquirlas de explosivos pueden alcanzar cerca de los 900 metros sobre segundo. Las armas civiles, por el contrario, son dispositivos de baja energía, que manejan velocidades aproximadas de 180 metros sobre segundo. Incluso esto es cerca de la mitad de lo que manejan las armas deportivas. Sin embargo, el mayor determinante de penetración del proyectil es la distancia a la cual se dispara. A una corta distancia pueden provocar orificios de entrada y de salida. Suelen tener recorridos irregulares con desviaciones y múltiples estructuras lesionadas, y además cursan con una onda expansiva que lesiona más allá del trayecto del proyectil. Forman una cavidad transitoria de diámetro mayor al del proyectil que va a perdurar algunos milisegundos y producirá hemorragia durante su recorrido.
Por lo tanto, la muerte vendrá debido a la elevación brusca y significativa de la presión intracraneana, secundaria a la formación de las áreas de contusión, de edema cerebral, de hemorragia subaracnoidea y de hematomas. En cuanto al método de imagen, la tomografía sin contraste nos permite evaluar la extensión de la lesión y la búsqueda de un orificio de entrada y de salida. La tomografía con ventana para hueso igualmente nos permitirá detectar el orificio de entrada y de salida y la detección de los fragmentos metálicos si es que existen, así como la angio-TC, la observación de posibles pseudoaneurismas, disecciones o formación de fístulas arteriovenosas. Una vez descartada la presencia de fragmentos metálicos, en la resonancia podemos encontrar tanto en T1 como en T2 imágenes variables de acuerdo a si hay o no hemorragia, presencia de otros cuerpos extraños o aire, así como la secuencia de difusión, la detección de los infartos secundarios al daño vascular. Es importante determinar la localización, el tamaño y la forma de las lesiones, si hay o no fracturas asociadas, hemorragias, lesiones vasculares, lesiones al sistema ventricular o la presencia de infarto o hernias secundarias. Tenemos que buscar intencionalmente la presencia de cuerpos extraños, la trayectoria del proyectil, la presencia del neumoencéfalo y orificio de entrada y salida. En esta imagen, que corresponde a una tomografía de cráneo transversal con ventana para cerebro, veremos que la lesión por el arma de fuego se llevó a cabo de dirección derecha a izquierda del cráneo y veremos la presencia de hematomas subgaleales frontotemporales bilaterales, así como fragmentos óseos intraparenquimatosos. Por último, cabe destacar la presencia de dos imágenes puntiformes con densidad de aire en relación al neumoencéfalo. Estas imágenes corresponden igualmente a imágenes de tomografía, la primera con una ventana para hueso en reconstrucción coronal y la segunda en reconstrucción 3D, donde podemos compararlas y observar claramente los orificios de entrada y salida del proyectil. Los orificios de salida se caracterizan por bordes evertidos y fragmentos óseos que se alejan del cráneo. Estas imágenes corresponden a un caso de suicidio, donde podemos observar un excelente ejemplo de los efectos causados por armas de baja intensidad, pero con disparos a corta distancia. Lesión axonal difusa. Durante los accidentes automovilísticos, en especial en aquellos a altas velocidades, se aplican fuerzas de sección sobre los axones y movimientos rotacionales que van a ocasionar el cizallamiento, la tensión y el juego de las fuerzas de compresión sobre los tejidos, deformándolos y produciendo daños a nivel del citoesqueleto. En este corte histológico, señalado por las flechas rojas, vemos los axones retraídos una vez que han sido seccionados. Hablando un poco del mecanismo fisiopatológico dirigido a este tipo de lesión, veremos que el daño mecánico va a alterar los canales de sodio, lo cual producirá una entrada aumentada de sodio y secundariamente de calcio, aumentando la actividad proteolítica, produciendo el edema axonal, la disfunción del sistema activador reticular ascendente y llevando como consecuencia final la expresión clínica, que es la desconexión de las aferencias y del paciente con el entorno. En estas imágenes vemos ejemplos de patología de lesión axonal difusa en dos cortes, los cuales están señalados con las flechas rojas y que corresponden a lesiones puntiformes oscuras tanto en el cuerpo calloso como en la sustancia blanca. Los sitios de unión entre la sustancia blanca y la sustancia gris y el esplenio del cuerpo calloso, así como la zona dorsolateral del tallo encefálico y la corona radiada, son las lesiones más frecuentes y se asocian comúnmente a lesiones hemorrágicas hasta en el 56% de los casos.
En cuanto a la resonancia magnética, las secuencias morfológicas T1 y T2 no siempre nos permitirán evaluar la lesión axonal difusa. Podemos hacer uso de algunas secuencias especiales como FLAIR, difusión y sobre todo la espectroscopía, que son mucho más sensibles. En la espectroscopía veremos la reducción de los niveles de N-acetilaspartato, ya que hay un aumento en la tasa de hidrólisis de esta molécula debido a los requerimientos incrementados por los mecanismos de reparación de la mielina axonal. En esta diapositiva podemos observar imágenes de resonancia magnética de adquisición transversal, la primera correspondiente a la secuencia FLAIR, en la cual se observarán varios focos hiperintensos señalados por las flechas, y en la imagen B veremos una imagen en T2 para hacer evidente que estas lesiones suelen no verse en las secuencias morfológicas. El 80% de estas lesiones serán no hemorrágicas, mientras que un 20% coexistirá con zonas de hemorragia. 5 a 15 milímetros es la variabilidad más común en cuanto a su tamaño, siendo las lesiones periféricas más pequeñas que las centrales, de forma ovoide o elíptica, y generalmente serán múltiples. Las imágenes de resonancia magnética potenciadas en T2 que vemos en esta diapositiva nos permiten observar múltiples imágenes subcorticales del cuerpo calloso y del tallo, que en este caso coexisten con zonas de hemorragia, siendo el eje mayor de las lesiones elípticas paralelo a la dirección de los tractos axonales afectados. En las autopsias y los estudios histopatológicos se ha demostrado que las lesiones axonales siempre excederán en número a las que son posible observar macroscópicamente. Las podemos clasificar en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 se encuentra limitado a la sustancia blanca de los lóbulos frontal y temporal. En el grado 2 suele darse a pacientes con aceleración rotacional de un grado más severo, y en el grado 3 hasta el 67% los vamos a encontrar en la sustancia blanca lobular. La mayoría se localizarán en la unión gris blanca y con un pequeño número en la sustancia blanca profunda o corona radiada. Hasta el 72% de las lesiones de cuerpo calloso van a situarse en el cuerpo y el esplenio y generalmente serán unilaterales. Estas imágenes corresponden a estudios de resonancia magnética de pacientes diferentes. La primera imagen es una imagen potenciada en T1 en adquisición sagital, la imagen B es una secuencia de FLAIR y la imagen C es una técnica especial que recibe el nombre de técnica espectroscópica turboprotónico planar, también en adquisición transversal, en donde podemos observar la evaluación de la lesión axonal difusa a nivel del esplenio del cuerpo calloso. En la primera imagen observaremos hipointensa. En FLAIR, la imagen B, habrá aumento de intensidad de la señal y en la técnica especial mencionada vamos a observar la ausencia de señal. Esta imagen de tomografía de adquisición transversal simple con ventana para cerebro corresponde a un paciente que tiene una reducción en el estado de conciencia de forma persistente, en la cual no es tan evidente que exista lesiones múltiples, únicamente dos pequeños focos hipodensos en las regiones frontales. Se refiere para la realización de un estudio de resonancia magnética. Este es el estudio del paciente previo donde observaremos en T2, en adquisición transversal, algunas lesiones focales hiperintensas en el tallo cerebral, el esplenio del cuerpo calloso, el giro frontal medio del lado derecho y el giro frontal superior del lado izquierdo. Continuando con el estudio, tenemos estas imágenes correspondientes a la secuencia FLAIR en adquisición coronal, donde seguiremos observando estas lesiones con señal hiperintensa en el esplenio del cuerpo calloso, en la sustancia blanca periventricular
y en el tallo cerebral del lado derecho. Asimismo, algunas lesiones en el lóbulo temporal izquierdo y ambos lóbulos frontales. Estas imágenes corresponden a mapas ADC transversales del mismo paciente, donde vemos áreas focales de difusión restringida en la sustancia blanca en ambos lóbulos frontales y en el esplenio del cuerpo calloso. Esta imagen corresponde a la secuencia SWIP transversal, donde observamos la pérdida de la señal en el giro frontal superior izquierdo, así como múltiples áreas puntiformes diseminadas que corresponden a pérdida señal bilateral, indicando lesiones hemorrágicas agudas. Síndromes de herniación. Una hernia cerebral es una condición que pone en peligro la vida. Podemos encontrar desde cambios discretos hasta un claro desplazamiento de las estructuras cerebrales. El edema cerebral, los tumores o las hemorragias pueden culminar en el aumento de la presión intracraneal que desencadenará estos eventos. Paradójicamente, los descensos anormales de la presión intracraneal también pueden producirlos. Tendrán como consecuencia la necrosis por la compresión del tejido cerebral, los nervios craneales, hemorragia o isquemia. La obstrucción del flujo normal del líquido cefalorraquídeo y la hidrocefalia también forma parte de las complicaciones. Cada hernia producirá o está asociada a un síndrome neurológico específico y tenemos que tener especial atención a las cisternas basales, ya que contienen las porciones proximales de algunos nervios craneales y las arterias de la base del cerebro, están en contacto íntimo con las estructuras intracraneales principales y suelen estar involucradas en la mayoría de las herniaciones cerebrales. Asimismo, reitero, son un punto anatómico de referencia sumamente importante en este tipo de padecimientos. Como recuerdo anatómico, cabe mencionar que las estructuras que fijan el encéfalo son la hoz cerebral, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y la tienda de la hipófisis. Una hernia cerebral es el paso del tejido cerebral a través de estas estructuras fijas. Hernia subfalcina. En la hernia subfalcina, la circunvolución del cíngulo es desplazada a través de la línea media y forzada bajo el margen inferior de la hoz cerebral. Se comprimirá la circunvolución del cíngulo contralateral y constituye la hernia cerebral más común. El grado de desviación de la línea media va a correlacionar directamente con el pronóstico, siendo bueno cuando es menos de 5 milímetros y malo cuando sobrepasa los 15 milímetros. En esta imagen vemos una tomografía simple de adquisición transversal con ventana cerebral, donde observaremos un gran hematoma epidural que provoca la herniación secundaria de tipo subfalcina previamente descrita. En estas hernias es común la compresión del cuerpo calloso, la compresión del ventrículo lateral y la compresión vascular, que ocasiona infartos extensos en el territorio de la arteria cerebral anterior. Aquí podemos observar un corte patológico donde vemos la necrosis de la corteza del cíngulo y la deformación del cuerpo calloso inducida durante la fase de la herniación. También vamos a ver focos necróticos en el centro de la comisura. Hernia transtentorial. En esta hernia, el tejido cerebral atraviesa el tentorio a nivel de la incisura tentorial. Puede ser de dos tipos, ascendente y descendente. La descendente también recibe el nombre de uncal y desplaza los lóbulos temporales o tronco encefálico a través del borde libre del tentorio, mientras que la ascendente desplazará los lóbulos cerebelosos y o el vermis por arriba del tentorio.
Esta imagen corresponde a una resonancia magnética ponderada en T1 de adquisición transversal, donde se observa la presencia de herniación uncal con compresión del mesencéfalo por el desplazamiento inferior del lóbulo temporal. Recordemos que en las hernias descendentes se comprimirá la cisterna perimesencefálica, los pedúnculos cerebrales y producirá infartos en el territorio de la arteria cerebral media. Esta imagen de resonancia magnética en secuencia T1, adquisición coronal, muestra el descenso unilateral del uncus del lado izquierdo, provocando la desviación del tronco encefálico y la compresión del mismo. La hernia transtentorial ascendente está ocasionada por un efecto de volumen en la fosa posterior. Comprenderá el colapso de la cisterna vermiana y la compresión del cuarto ventrículo. Esta imagen corresponde a una resonancia magnética transversal ponderada en T1, donde observaremos la herniación superior del cerebelo secundaria a la presencia de un hematoma cerebeloso izquierdo, el cual no es visible en esta imagen, y observaremos también una obliteración de la cisterna ambiens izquierda y una compresión secundaria del mesencéfalo por el tejido herniario. Hernia amigdalina. Consiste en la herniación de las amígdalas cerebelosas por debajo del foramen magno, en adultos por más de 5 milímetros y en niños por más de 7 milímetros. El gradiente de presión a través del foramen va a impactar las amígdalas cerebelosas, obstruyendo el flujo del cuarto ventrículo y comprimiendo asimismo el bulbo raquídeo, lo cual lleva a la muerte. En esta diapositiva observamos tres casos diferentes de herniación amigdalina de resonancia magnética ponderadas en T1. En la primera se trata de una reconstrucción sagital donde vemos una herniación incipiente. En la segunda, una reconstrucción sagital donde ya se trata de una herniación avanzada con hidrocefalia secundaria. Y por último, una reconstrucción coronal. Hernia transalar o esfenoidal. También existe de dos tipos, descendente y ascendente. En la descendente, el lóbulo frontal es desplazado por detrás sobre el ala mayor del esfenoides y es secundario al efecto de volumen en dicho lóbulo. Puede incluir la circunvolución orbitaria o el giro recto y produce infartos en el territorio de la arteria cerebral media. Estas imágenes corresponden a un estudio de resonancia magnética, en la primera en una adquisición coronal, en una secuencia de T1 con contraste, donde se observa el lóbulo frontal izquierdo, un glioblastoma que ocasiona efecto de volumen y edema con herniación secundaria de tipo transalar. En la siguiente imagen también se trata de una imagen del mismo paciente, pero en una adquisición sagital, donde puede observarse tanto el tumor como la herniación señalada con la flecha. La cisura de Silvio se encuentra borrada en comparación con el otro lado. Y por último, en la tercera imagen vamos a observar una resonancia magnética normal en T1 con contraste, donde el asterisco marca la posición normal del lóbulo frontal y la flecha la cisura de Silvio que se encuentra normal. Esta imagen es comparativa para poder detectar la herniación en las imágenes anteriores. Por otro lado, la hernia transalar ascendente está ocasionada por un efecto de volumen en la fosa media y un desplazamiento superoanterior del lóbulo temporal. Estos desplazamientos ocasionan compresión de la arteria carótida interna sobre las apófisis clinoides, lo cual produce de forma secundaria infartos en el territorio de la arteria cerebral anterior o de la arteria cerebral media. Esta imagen es un estudio contrastado transversal de tomografía donde observamos un glioblastoma en el lóbulo temporal derecho, el cual es el que ejerce el efecto de volumen.
La arteria cerebral media es observable gracias al contraste y vemos que se encuentra desplazada hacia la parte anterior. Este desplazamiento y la ausencia de la observación adecuada de la cisura de Silvio, sobre todo si la comparamos con el otro lado, son datos de hernia transalar de tipo ascendente. Hernia transcraneal o transdural. La hernia transcraneal también recibe el nombre de fungus cerebri y son hernias a través de un defecto óseo en el cráneo. Generalmente están asociadas a craniectomías y requieren un defecto dural y aumento de la presión intracraneal. Cuando la craniectomía es moderada en extensión, puede producirse necrosis del encéfalo extruido por la compresión del cerebro saliente contra los bordes óseos o por la dura madre cuando la durotomía es reducida. Es importante diferenciar el fungus cerebri de otras estructuras que pueden simular su apariencia, como el tejido de granulación, algún tumor u otras lesiones. Este estudio corresponde a una tomografía computarizada de cráneo simple de adquisición transversal realizada posterior a una craniectomía descompresiva en el que se observa una hernia transcraneal secundaria. Y vemos aquí la imagen clásica del fungus cerebri. Incluí en esta diapositiva un resumen de las características principales de cada tipo de hernia cerebral para su estudio detallado y posterior. Les dejo aquí la segunda parte de este resumen. Muerte cerebral. La muerte cerebral constituye el cese irreversible en la fusión de estructuras neurológicas intracraneales, debido a una parada circulatoria cerebral por el aumento de la presión intracraneal por arriba de la presión arterial sistólica. Tiene trascendencia médica, ética y legal, y condiciona asimismo el retiro de las medidas artificiales de soporte, así como la extracción de órganos para su trasplante. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de muerte cerebral? Principalmente mediante una exploración clínica neurológica y su confirmación mediante pruebas instrumentales que pueden ser obligatorias dependiendo de cada caso y de cada país. Las pruebas instrumentales las podemos dividir en electrofisiológicas, como el electroencefalograma y potenciales evocados, y en pruebas de detección de flujo, entre ellas la angiografía cerebral de 4 vasos, la angiografía cerebral por sustracción digital, el Doppler transcraneal y la gammagrafía, así como la angiotomografía. Antes de iniciar la exploración clínica neurológica, debe comprobarse que el paciente está estable hemodinámicamente, que tiene una administración de oxígeno y ventilación adecuadas, que la temperatura corporal es superior a los 32 grados centígrados, que existe ausencia de alteraciones metabólicas, sustancias o fármacos que depriman el sistema nervioso central, así como la ausencia de bloqueadores neuromusculares. Dentro de la exploración clínica neurológica deben abordarse el coma reactivo, puede realizarse un test de atropina y un test de apnea. La ausencia de reflejos troncoencefálicos debe ser verificada, principalmente el reflejo fotomotor, el reflejo corneal, el óculo cefálico, el óculo vestibular, nauseoso y tusígeno. Y es importante que en lactantes y en neonatos se repita esta revisión, así como explorar otros reflejos propios de la edad, como el de la succión y el de búsqueda. El electroencefalograma y los potenciales evocados tienen como ventajas que son sencillos, de fácil interpretación, están más estandarizados y no son invasivos. Generalmente tienen buena disponibilidad. Sin embargo, pueden ser afectados por barbitúricos, sedantes y trastornos metabólicos, pueden dar falsos positivos si los electrodos están mal colocados o falsos negativos cuando existen artefactos que ocasionan ruido eléctrico, aparatos de la UCI o mantas eléctricas. Además, deben de ser realizados por técnicos o neurofisiólogos que tengan experiencia.
La arteriografía cerebral de 4 vasos presenta como ventajas que no es alterable por fármacos depresores del sistema nervioso central y que no da falsos positivos. Sin embargo, como desventajas, necesita el traslado de los pacientes a los servicios de imagen, no siempre está disponible y requiere más de 30 minutos para su elaboración. Hay que mencionar que dentro de las pruebas de imagen para la valoración del flujo cerebral, este es el estándar de oro. Doppler transcraneal. Como ventajas, se trata de un estudio no invasivo que puede realizarse a pie de cama sin trasladar al paciente, no se influye por los fármacos depresores del sistema nervioso central y es muy específico. Sin embargo, necesita un operador bien capacitado y con experiencia, ya que no deja de ser un estudio operador dependiente. Y también puede existir una mala ventana sónica hasta en el 10% de los pacientes. Puede haber falsos negativos en pacientes que tienen drenajes ventriculares o craniectomías descompresivas. La angiotomografía tiene como ventajas que suele estar bastante disponible en los centros, es más barata, es menos invasiva y es más rápida que la arteriografía. Tampoco se altera por fármacos depresores del sistema nervioso central y comparte con la arteriografía que no da falsos positivos. Sin embargo, como desventajas también requiere el traslado del paciente a los servicios de imagen y puede dar falsos negativos, como en casos de encefalopatía anóxica, traumatismos con estallido de bóveda o cirugía descompresiva, así como la falta de homogeneización del estudio, los protocolos y los criterios de cese de flujo cerebral. La valoración de 4 vasos debe incluir, número 1, las ramas corticales de la arteria cerebral media derecha, 2, ramas corticales de la arteria cerebral media izquierda, 3, la vena cerebral interna derecha y 4, la vena cerebral interna izquierda. Este estudio consiste en una arteriografía por sustracción digital donde observamos, por medio de la opacificación de la carótida común derecha en una proyección sagital, la ausencia de opacificación de la arteria carótida interna, a pesar de que existe un realce adecuado en las ramas de la arteria carótida externa. Igualmente, en esta arteriografía por sustracción digital, observamos una proyección sagital de la opacificación de la carótida común izquierda con la observación de una oclusión de forma cónica de la arteria carótida interna en la base del cráneo, lo cual nos permite ver que no existe flujo intracraneal a pesar de la opacificación adecuada de las ramas carótidas externas. En esta imagen de arteriografía observamos la forma cónica o filiforme de la arteria vertebral derecha terminal en la base del cráneo. Estas imágenes corresponden a las reconstrucciones sagital y en 3D respectivamente de un estudio de angiografía TC, donde puede observarse el afilamiento de la arteria carótida interna en relación al cese del flujo cerebral. Fracturas de cráneo. Las fracturas de cráneo están presentes cerca de 2/3 de pacientes con lesión aguda en el cráneo, aunque el 25 al 35% con lesiones graves realmente no presentará ninguna fractura identificable. En esta imagen se resumen algunos signos típicos de las fracturas de la base del cráneo. Tenemos en su clasificación las fracturas lineales, deprimidas, elevadas y diastásicas. Las lineales suelen estar bien delimitadas y son de baja energía. Las deprimidas tienen fragmentos óseos que se desplazan hacia adentro y se extienden de forma centrífuga. Las fracturas elevadas suelen estar combinadas con hundimiento y son causadas por objetos largos y afilados que levantan y giran un fragmento óseo. Y por último, las diastásicas, que se extienden de una sutura y la ensanchan. Estas fracturas son más comunes en los pacientes recién nacidos o lactantes.
La primera imagen de esta diapositiva constituye una reconstrucción 3D de una tomografía de cráneo en un paciente pediátrico, donde vemos la solución de continuidad en el hueso en la región parieto-occipital del lado izquierdo en forma de Y invertida. En la siguiente imagen se trata de una tomografía simple de cráneo transversal con ventana para hueso, donde vemos igualmente una solución de continuidad y edema de tejidos blandos en la región parietal del lado derecho. Es importante conocer la anatomía normal y sus variantes en las distintas etapas de la vida para poder distinguir si se trata de fracturas o de suturas y compararlas siempre con el lado contralateral. Las fracturas lineales constituyen cerca del 80% de las fracturas totales del cráneo y constituyen huesos rotos, pero inmóviles. Como podemos constatar en las imágenes previamente revisadas, no existe alteración en la forma normal del cráneo. Se da un tratamiento conservador de la fractura per se, sin embargo no debemos de olvidar el tratamiento de la lesión subyacente, ya que aquellas fracturas lineales que cruzan los surcos vasculares arteriales o las suturas pueden hacernos sospechar de la posibilidad de una hemorragia epidural, que es una de sus complicaciones más frecuentes. Esta imagen corresponde a una tomografía de cráneo simple en sus cortes más superiores en la adquisición transversal de un paciente lactante, donde vemos la separación de la sutura coronal y de la sutura sagital. Las fracturas diastásicas son fracturas que se producen a lo largo de las suturas del cráneo y que vamos a ver precisamente en recién nacidos y en lactantes, siendo muy poco frecuentes en niños mayores y prácticamente no las vemos en los adultos. Las fracturas elevadas son raras. Observaremos rotación de fragmentos óseos hacia afuera que son causados por objetos largos y afilados. En estas dos imágenes, que corresponden a tomografías de cráneos simples del mismo paciente, la primera con ventana para cerebro y la segunda con ventana ósea, vamos a observar un ejemplo de estas fracturas donde los fragmentos de hueso están rotados hacia afuera del cráneo, señalados con las flechas curvas, y la exposición o herniación cerebral o del parénquima cerebral señalado con la flecha abierta. Esta imagen corresponde a una reconstrucción de tomografía de cráneo donde vemos el hundimiento y la fragmentación del hueso frontal del lado izquierdo. Las fracturas deprimidas es precisamente donde la tabla externa se va a hundir por debajo de la tabla interna, como vemos en este ejemplo, y pueden ser tanto cerradas como abiertas. Lo más común es que sean frontoparietales hasta en el 75%. Los daños asociados con las fracturas deprimidas más comunes es la formación de los hematomas tanto subdurales como epidurales, la contusión cerebral secundaria, la presencia de hemorragia subaracnoidea traumática, el neumoencéfalo cuando la membrana dura madre se rompe, fugas de líquido cefalorraquídeo al espacio subdural, que puede tener extensiones a los senos durales o bulbo yugular, trombosis de los senos venosos hasta en un 40%, y asociación con infección en un 10% o con convulsiones hasta en un 15%. Por supuesto, otras de sus consecuencias puede ser el déficit neurológico y la muerte. Esta imagen corresponde a una tomografía de cráneo de adquisición transversal con ventana para hueso, donde observamos un hundimiento en la región frontal del lado derecho y la separación evidente entre las tablas interna y externa, con la introducción de la tabla interna por debajo de la tabla externa. Las indicaciones del manejo quirúrgico son cuando existe ruptura de la dura madre, es decir, cuando se trata de un traumatismo abierto, cuando la depresión en general es mayor de 5 a 10 milímetros, cuando existe hemorragia intracraneal importante,
el involucro del seno frontal, si la herida se encuentra contaminada o si hay una deformidad cosmética importante y por supuesto en casos de neumoencéfalo. Retomando el punto de la fractura versus las suturas, veremos que las suturas normales son visibles tanto en adultos como en niños. Las suturas normales del desarrollo son visibles en todos los lactantes y en algunos niños pequeños. Entre estas destaca la sutura innominada, que no debe de verse en mayores de 4 años, y las suturas accesorias, que son visibles en algunos lactantes y niños pequeños y van a persistir en muy pocos adultos. Entre estas destacan la metópica, la parietal accesoria y la mendosal, que no debe encontrarse en mayores de 6 años. Un recordatorio de las suturas normales: la sagital, coronal, lambdoidea, la escamosa y las suturas menores en torno a la mastoides. En esta imagen observamos la sutura parietal accesoria, señalada con las flechas rojas, en esta reconstrucción de tomografía, y también vamos a observar la sutura metópica, que está señalada en la imagen como sutura frontal. Esta primera imagen corresponde a un esquema donde vemos los puntos de osificación normales del hueso occipital, y entre dichos puntos es donde podemos encontrar algunas suturas del desarrollo y accesorias. La sutura innominada, que mencionamos previamente, estará presente en todos los neonatos y rara vez en adultos. Esta sutura se encuentra entre los puntos de osificación número 3 o nucal plano y los laterales marcados con el número 2 en el esquema. La imagen A corresponde a la ampliación de una tomografía de cráneo simple transversal con ventana para hueso, en la cual observamos una solución de continuidad en la región parietal posterior del lado izquierdo, con un ligero desplazamiento hacia la parte lateral. Si lo comparamos con las líneas de sutura normales, observaremos que las suturas son simétricas y en la parte externa no puede observarse edema de tejidos blandos. En la imagen B, que corresponde a una reconstrucción 3D de tomografía de cráneo, observaremos la conjunción de la sutura sagital con la sutura lambdoidea y en el centro un pequeño fragmento óseo donde se conjuntan en relación a un hueso bormiano. Es normal que existan tanto en el brecma como en lambda, así como en otros puntos de conjunción de suturas, en número de 1 a 3 máximo. Cuando se encuentran en mayor número, se relacionan con algunas displasias óseas. Asimismo, en esta imagen B observaremos una disrupción ósea en relación a fractura lineal en la región parietal del lado derecho, que en el extremo caudal contacta con la sutura lambdoidea. Resumiendo las diferencias radiográficas entre fracturas y suturas, veremos que las fracturas son líneas transparentes con bordes no escleróticos, mientras que las suturas tienen un patrón de zigzag y bordes escleróticos. Las fracturas se ensanchan a medida que se acercan a las suturas, mientras que las suturas no tienen diástasis asociadas. Las fracturas pueden cruzar las líneas adyacentes de sutura, mientras que las suturas se fundirán con ellas. A menudo, las fracturas son unilaterales y asimétricas, y las suturas generalmente serán bilaterales y bastante simétricas, con sus respectivas variantes y suturas especiales como la metópica. En las fracturas de cráneo va a haber asociación con edema de partes blandas y otras lesiones, mientras que en las suturas no existirá dicho edema. En esta imagen podemos observar la amplificación de una radiografía convencional de cráneo en proyección lateral, donde se identifican las siguientes estructuras. Con la letra P, la sutura parietal accesoria. Con el número 1, la sutura lambdoidea. Con el número 3, la sutura occipitomastoidea. Con el número 4, la sutura escamosa. Y con la letra IN, la sutura innominada.
En cuanto a la diferenciación entre las fracturas y los lagos vasculares generalmente tendrán una densidad de 2 a 3. Recordemos que son vasos en surcos con adelgazamiento de la tabla craneal interna completamente normales. Van a tener ramificaciones que gradualmente disminuirán de tamaño a medida que los vasos se extienden hacia la periferia y sus márgenes se encontrarán bien definidos. Las fracturas van a tener una densidad 1, es decir, que ambas tablas craneales se encuentran rotas, son ramificaciones no uniformes y sus márgenes suelen estar mal definidos. En la imagen inferior se esquematiza la presencia de los lagos vasculares comparados con las líneas de fractura, donde observaremos en estas ventanas óseas de tomografía de cráneo transversal cómo los lagos vasculares son depresiones que únicamente van a deformar o romper virtualmente la tabla interna, mientras que la tabla externa está bien conservada. Al mismo tiempo vemos en la imagen inferior cómo una línea de fractura en la región frontal derecha atraviesa tanto la tabla interna como la tabla externa, dándonos un buen parámetro para distinguirla del canal vascular. Además observamos cómo en la imagen superior los canales vasculares son simétricos y en la imagen inferior la fractura es asimétrica. Hablando un poco de las fracturas de la base de cráneo, encontraremos que estarán presentes en el 4% de todos los traumatismos y constituyen el 21% de todas las fracturas de cráneo. Son más frecuentes cuando hay presencia de fracturas en el macizo facial, en un 25% versus un 2.9% cuando no hay fracturas faciales. Y los puntos débiles donde pueden localizarse son en el techo de la órbita, la base de las fosas craneales anterior y media, la lámina etmoidal y la cavidad timpánica. En estas imágenes vemos la clasificación y ejemplo de las fracturas de la fosa anterior. En la imagen A vemos una fractura de la lámina cribiforme, en la imagen B un tipo 2 que corresponde a una fractura frontoetmoidal que transcurre a lo largo de la porción horizontal de la fosa anterior con afectación de los senos paranasales frontal, medial y etmoidal. Y la tipo 3, que corresponde a una fractura frontal lateral o externa que afecta a la pared superior interna de la órbita. Las fracturas de la fosa media se dividen en tipo longitudinal y transverso en relación con el trazo que forman comparándolos con la pirámide petrosa. Cuando el trazo es paralelo a la pirámide petrosa se considera longitudinal. Suelen comenzar en la porción escamosa del hueso temporal y pueden extenderse hasta el conducto auditivo externo y la apófisis mastoides. Por el contrario, las fracturas transversas son perpendiculares al eje longitudinal de la pirámide petrosa. Estas fracturas pueden existir de forma combinada. En las fracturas de la fosa posterior, los trazos longitudinales del hueso occipital son los de mayor gravedad. Son las que tienen la tasa de mortalidad más elevada y es muy importante tomar en cuenta la posibilidad de la lesión de la arteria carótida interna a nivel de la pirámide petrosa que condiciona isquemia e infarto cerebral con secuelas neurológicas hasta en el 85% de los pacientes. Del 15 al 20% puede producirse una fístula de líquido cefalorraquídeo y constituye la causa más frecuente de esta complicación. Hasta en un 80% de las fístulas de líquido serán causadas por fracturas de la fosa posterior. Estos tipos de fracturas se clasifican en 4, A, B, C y D. La A constituye la clival longitudinal, que la encontramos en sentido anteroposterior desde el cuerpo del hueso esfenoides hasta el foramen magno. La tipo B o clival transversa transcurre en sentido lateral desde el canal carotídeo hacia el otro lado. La clival oblicua se extiende desde el borde lateral de la silla dorsal hasta la fisura petroclival contralateral. Y la fractura del anillo de la base posterior que rodea al foramen magno constituye el tipo D. Esta es la bibliografía de la plática para quien requiera consultar algún dato adicional. Por mi raza hablará el espíritu,
Palabras del Honorable José Vasconcelos, quien fuera rector de nuestra alma mater. Agradezco a todos su atención y que tengan una excelente semana.